en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo quisiera invitarles a que meditáramos un poco en lo que es la vida cristiana. En realidad hay mucha necesidad del conocimiento de lo que es realmente la vida espiritual, no de vivir en otra religión, sino de experimentar realmente lo que es la nueva vida. El Señor Jesús le habla a Nicodemo en el capítulo 3, a un hombre que era conocedor de las cosas de Dios, a un hombre que era conocedor de las profecías, y le dijo directa y abiertamente: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, hay la necesidad de tener la revelación de parte de Dios de lo que es realmente nacer de nuevo, lo que es realmente ser nueva criatura. Saber que nosotros comenzamos en esta vida no por nosotros mismos adoptando una nueva religión, sino comenzamos, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses, como vivos de entre los muertos. El Señor Jesús habló por allá en Juan capítulo 5, del verso 25 en adelante, acerca de la resurrección, o sea, la resurrección espiritual, porque es de lo que estamos tratando. El Señor Jesús dijo: la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En otras palabras, tendrán la sensibilidad a las cosas de Dios, tendrán la sensibilidad a las cosas divinas, de manera que no estamos practicando una nueva religión, estamos con una experiencia directa con el Dios de los cielos y debemos tener esa relación en espíritu. Hay mucha imitación en estos días de la vida cristiana, sin embargo la palabra de Dios dice que las obras de cada uno van a ser probadas. La verdad es que necesitamos tener un fundamento sólido, un fundamento profundo, hablando espiritualmente, porque aún en el trayecto de la vida cristiana nos suceden cosas que en ocasiones, hermanos, si no tenemos buen fundamento espiritual, vamos a quedar postrados en el camino. Yo quiero decirle como testimonio, en el año 2000 yo fui probado, y la verdad que es muy fácil decir, cuando uno predica, hay que estar dispuestos a entregar padre, madre, hermanos, esposas, hijos y todo por servirle a Dios. Y una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Yo pasé por una experiencia terrible y déjeme decirle, no es fácil.
ahí se llora, ahí se encuentra uno de veras solamente con la pura misericordia de Dios, y solamente la gracia de Dios lo lleva, y sobre todo el haber tenido una relación íntima y personal con el mismo Dios de los cielos. Otra religión no le sirve para nada. Lo que le sirve es la experiencia real y personal con el Señor para el nuevo nacimiento y la experiencia diaria en el Espíritu. La palabra de Dios dice, aquí hablando el apóstol Pablo, en el versículo 1 del capítulo 2 de la primera de Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, oiga esto, no venía trayendo otra religión, venía trayendo el testimonio de Dios, o sea, los hechos de un Dios vivo, las acciones, las obras de un Dios vivo. No fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, no me presenté a ustedes con humana sabiduría, tratando de por medio de palabras impresionarlos y poder cautivarlos. Luego dice ahí en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, hermanas, la palabra del Señor nos enseña que el nuevo nacimiento es la misma manifestación de Dios entrando a lo más profundo de nuestro ser, después que nosotros tenemos ese encuentro con Cristo. Y por allá en Romanos capítulo 8, versículo 26, hay algo que nosotros podemos descubrir y que podemos darnos cuenta qué es lo que tenemos como hijos e hijas de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí me detengo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por allá en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, cuando nosotros éramos débiles o cuando nosotros éramos inútiles para hacer algo por nosotros mismos, ahí es donde se manifiesta la gracia de Dios. Se nos presenta el mensaje del Evangelio, donde Cristo Jesús llevó a cabo todo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces sabemos que todo es obra de Dios. El comienzo de la vida cristiana es obra de Dios, y todo el trayecto de nuestra vida cristiana tiene que ser el mismo Dios en nosotros, obrando maravillas y prodigios. Una vez más, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos débiles, habla de flaqueza, habla de inutilidad. Entonces dice, el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En otras palabras, Dios hace morada en nosotros para nosotros poder presentar un testimonio, pero no por nosotros mismos, sino Dios que mora en nosotros y que pide permiso para hacer esas obras maravillosas. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y si nosotros vemos ahí en el versículo 15, vea lo que dice la palabra del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En otras palabras, no debemos pensar que Dios está por allá en el tercer cielo, por allá muy lejos, y que Dios nos ha adoptado, y que Dios está en su gloria por allá y nosotros estamos aquí en la tierra. La palabra de Dios nos dice que cuando creemos en Cristo Jesús, entonces Dios hace morada en nosotros.
Ahora yo quiero que usted, hermano, hermana, se dé una idea, porque muchas veces podemos solamente presentar este concepto y poder llevarlo o tratar de llevarlo a la mente, al entendimiento del hombre. Pero esto va más allá todavía, porque es necesario que cuando nosotros entendamos la palabra del Señor, también podamos tener una experiencia con el poder de Dios. Por eso Pablo decía, cuando yo vine a ustedes, Corintios, no vine con palabras de sabiduría. Pablo era un hombre con mucha sabiduría humana, con mucha sabiduría terrena, pero él dijo, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En otras palabras, todo lo que él consideraba que era una ventaja en su vida, cuando vino a Cristo dijo, nada de esto me sirve. Y él mismo habló aquí en 1 Corintios 1:30, diciendo, Cristo es nuestra sabiduría. De manera que, hermanos, nosotros, como dijo el mismo apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aquí estamos poco a poco adentrándonos en lo que es la vida cristiana. ¿Cómo es el origen de la vida cristiana y cómo es el desarrollo de la vida cristiana a través de los días que vamos a estar militando en esta tierra? Vea lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea que cambia completamente nuestro estado, nuestra relación, nuestra situación. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre o Padre mío. Dice, has recibido, o sea, Dios Espíritu ha tomado lugar en ti desde el momento que tú creíste en Cristo Jesús, que murió por tus pecados, que resucitó de entre los muertos. Por allá en Isaías 59:2 dice que son las maldades del hombre las que han hecho división entre el hombre y su Dios. Dice, son nuestras iniquidades las que han formado esa barrera que no nos permite la relación con Dios. Por eso viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, resucita de entre los muertos, nos es predicado, creemos en ese sacrificio, entonces esa barrera es movida y entonces el mismo Dios que es Espíritu viene a ser morada a nosotros. Por eso es que de ahí pueden venir grandes victorias en nuestra vida, no porque nosotros estemos tratando de vivir otra religión, aunque sea una religión basada en la Biblia. Nosotros hemos de tener una experiencia real y personal con el mismo Dios para el nuevo nacimiento y debemos tener esa relación, esas mismas manifestaciones divinas a cada día en nuestras vidas. Hace un momento veíamos ahí en 1 Corintios 2, donde termina el apóstol Pablo esa porción y dice, porque cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha oído, cosas que no han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En otras palabras, la vida cristiana no es una vida aburrida. La vida cristiana no es una vida mediocre. La vida cristiana tiene que ser una vida movida, dirigida, vivida por el mismo Espíritu. Por eso cuando se vive la vida cristiana, como dice la palabra del Señor, hay gente que se acerca a usted y sin que usted hable, esa gente tiene temor de hablarle, tiene temor de comenzar a desarrollar una plática. Algo le hace sentir que hay una autoridad y no es autoridad suya o autoridad mía. Es la autoridad del Señor que ha hecho morada en nosotros y cuando nosotros le damos libertad al Espíritu para que obre, cosas grandes y maravillosas suceden. Se recuerda que en el versículo 15 dice el apóstol Pablo, ustedes han recibido el Espíritu Santo, ese Espíritu que los adopta, ese Espíritu que toma control de ustedes.
ese espíritu por medio del cual ustedes pueden llamarle a Dios Padre. Porque ¿de dónde vamos a llamar Padre a Dios? ¿Con qué méritos? A menos que sea Dios mismo el que está en nosotros. Por eso uno de los siervos muy conocidos en la Biblia, uno de los siervos tan cercanos de Dios, dijo: no puedo darle yo nada a Dios a menos que sea de lo mismo que Dios me ha dado a mí. Así es que, hermano, hermana, esto está muy especial. El versículo 6: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál espíritu? El que hace referencia en el versículo 15, cuando dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos: Abba, Padre. Dice, ese espíritu, cuando entra a ustedes, les da testimonio de ser hechos hijos de Dios. Por eso el mundo puede decir lo que quiera, nuestros vecinos pueden decir lo que quieran, nuestros amigos pueden decir lo que quieran, nuestros familiares pueden decir lo que quieran. Se hicieron aleluyas, se hicieron hermanos, cambiaron porque cambiaron de religión. No, Señor, hemos cambiado porque recibimos el sacrificio de Cristo por la fe, porque creemos que no tenemos un Cristo sepultado, sino que resucitó de entre los muertos. En el momento que tuvimos esa revelación, entonces Dios mismo, que es espíritu, tomó lugar en nosotros. Y si algo bueno hacemos y si algo bueno decimos, es el mismo Dios en nosotros, para que nadie se jacte en su presencia, y que todo honor y toda gloria sea siempre para el Dios que vive y reina por los siglos. Puede darle un aplauso al Señor y seguimos si así lo desea. Gloria a Dios. Hermanos, les gustaría que viéramos un ejemplo del verdadero cristianismo, del cristianismo original. ¿Sabe qué? Porque eso me ayuda a mí como siervo de Dios. Eso le ayuda a usted como siervo de Dios, si es que ya está usted ejerciendo ese llamamiento del Señor. Y eso le va a servir al que el día de mañana va a ser llamado también a servirle al Señor. Déjeme decirle, según la palabra de Dios, nosotros deberíamos predicar bajo la unción del Espíritu Santo. No por la promesa de que me van a dar una cierta cantidad de dinero a donde vaya a predicar. No porque voy a darme a conocer como un gran orador. No porque voy a presentarme como un gran personaje para que cuando la gente me encuentre se incline delante de mí. No, vamos a permitir que el mismo Dios fluya a través de nosotros. Y venga a ver lo que dice la palabra del Señor ahí en Juan, en el capítulo 14. Hay algo muy hermoso que es bueno que lo meditemos a esta hora. Juan en el capítulo 14, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Oiga aquí lo que dice la palabra del Señor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10, ahí el Señor comienza a relatar, comienza a declarar cómo es esa semejanza con el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que el de nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús les decía a los oyentes: lo que ustedes ven que se hace, lo que ustedes oyen que se habla, esa sabiduría que ustedes escuchan a través de estos labios, no es un simple hombre, no es un hombre común, es el mismo Dios manifestado en carne. Ahora llega el momento cuando el Señor se va a ir a morir, prepara a sus discípulos y les dice: yo voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir por los sumos sacerdotes, yo me voy a tener que ir, pero no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo vendrá a ustedes, el Consolador vendrá a ustedes.
O sea que yo me voy, les preparo camino, ustedes creen en el sacrificio, se remueve la cortina de pecado y Dios hace su entrada a ustedes. Y lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo, que ustedes hablan, Dios lo seguirá haciendo a través de ustedes. Pero se tienen que prestar de la misma manera como yo me estoy prestando, dice el Señor. O en otras palabras, debe la humanidad estar sujeta a la deidad. Que nosotros podamos ceder todo nuestro ser para que el Señor nos use, para que el Señor se manifieste a los demás, y cosas grandes van a suceder. Por eso dijo el Señor: yo voy al Padre, ustedes harán cosas aún mayores que las que ustedes están viendo que yo hago. Eso no quiere decir que vendrían hombres con un poder sobrenatural, hombres que hicieran cosas más grandes que el Señor. El Señor dijo: yo he estado con ustedes 3 años y medio, han visto muchas maravillas. Si usted se recuerda cuando aquella multitud los seguía y que no habían comido, y que vienen los discípulos y le dicen: Señor, esta gente no ha comido, ¿qué hacemos? ¿Los mandamos a que busquen qué comer? Y el Señor les dice: denles ustedes de comer. Y uno dice: Señor, 200 denarios no serían suficientes para darle de comer a esta multitud. Pero el Señor no les estaba diciendo que les dieran comida comprada. El Señor, un poco después, multiplicó los panes y los peces. Esa era la única forma en que se le podía dar a aquella gente. Los discípulos tenían la libertad, no lo ejercieron porque no tenían la confianza, y el Señor tuvo que ponerles el ejemplo. Ahí el Señor multiplicó los panes y los peces para que quedara como un fundamento, y que después que Él se fuera, ellos tuvieran esa misma confianza en Dios, y que así se manifestara la gloria de Dios en nuestras vidas. Quiere decir entonces, hermanos y hermanas, que podemos experimentar cosas grandes y maravillosas si tan solo conocemos la fórmula. Y aquí tenemos nosotros la fórmula en lo que el Señor Jesús hizo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí dice en el verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, las palabras que ustedes escuchan que salen a través de los labios de Jesús, no son las palabras de un hombre nada más. Es el mismo Dios que ha tomado lugar en esta humanidad y el que habla a través de esa humanidad. Por allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice el escritor de la carta a los Hebreos: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, o Dios habiéndoles hablado a los judíos antiguos a través de los profetas, dice: hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Vea qué precioso, el mismo Dios hablando en Cristo. Y eso tendría que estar sucediendo en nosotros como siervos de Dios. Y usted, hermano, hermana, que todavía no tiene un ministerio, debería estar recibiendo no sabiduría de hombres, como dijo Pablo, sino poder de Dios, sabiduría de Dios, para que no tenga un fundamento en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que vamos a estar buscando. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a vivir en otra religión, a vivir cosas, hermanos, que cualquiera las vive. Y la vida cristiana no es cualquier cosa. La vida cristiana es un caminar en cosas sobrenaturales, descubriendo cosas maravillosas. Y yo creo que es necesario que empecemos a tener esa experiencia. Venga conmigo y vayamos a Hechos capítulo 10. Pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice así en Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada La Italiana. En primer lugar, sabemos que este hombre era gentil 100%. Este hombre ni siquiera había andado tras Juan el Bautista. Este hombre ni siquiera había andado tras el Señor Jesús. Este hombre no tenía el conocimiento del evangelio prácticamente, pero sí, Dios estaba obrando en su corazón, y esto nos sirve para darnos cuenta que Dios abre la puerta a los gentiles. Pero vea lo que dice la palabra del Señor, verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué precioso es ver la gracia de Dios cuando Dios toma control de un corazón y comienza a inducirlo a hacer cosas que son agradables a sus ojos. Este hombre oraba a Dios siempre, y este hombre no había tenido la relación con lo que era el evangelio. Y esto llama mi atención. Y yo digo, ¿cómo es posible que a veces nosotros, que ya hemos creído en Cristo, que tenemos ciertos años caminando en el Señor, y a veces no tenemos la sensibilidad a buscar a Dios en oración constantemente? A veces no tenemos la liberalidad para poder nosotros compartir de lo que Dios nos bendice. Y aquí tenemos a un hombre que todavía no tenía la experiencia con el evangelio. Esto, hermanos, nos debe de motivar a que nosotros nos dejemos tocar por el Señor. Luego dice ahí el verso 3: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Oiga esto. O sea que si una persona que no había tenido esa experiencia con lo que era la esencia del evangelio, tuvo la manifestación de un ángel de Dios, imagínese usted y yo, habiendo tenido ya la experiencia del nuevo nacimiento, habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo creo que lo único que nos falta en ocasiones es ser sensibles al Espíritu Santo, porque cuando nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, el mismo Espíritu en nosotros nos invita a orar. No sé si le ha pasado a usted, de pronto siente así ese deseo de orar, ese deseo de leer la Biblia. No siente como una responsabilidad, como algo que tiene que hacer porque si no Dios se desagrada de usted. No, usted siente esa bendición, usted siente ese llamamiento interno de Dios. Usted siente como que Dios le está atrayendo y le está diciendo: ven, quiero hablar contigo, ven, quiero tener una plática privada contigo. Y uno empieza a hablar con Dios y comienza a derramar sus lágrimas y comienza a derramar su alma delante del Señor. Y después que sale de esa plática con Dios, usted se siente satisfecho, usted se siente completo. No sé si le ha pasado, yo creo que sí. Bueno, veamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. También Dios, así como preparó a Cornelio, así preparó al apóstol Pedro. Dios trata con el siervo y Dios trata con aquel que se va a convertir al Señor. Allí estaba Cornelio. Dios había estado tratando con su corazón. Dios había estado tratando con su familia. Dios lo estaba preparando para que conociera la esencia del evangelio. Por eso a veces yo me pongo a pensar y digo: ¿cuántos Cornelios estará preparando el Señor por ahí? Pero ¿cuántos Pedros hacen falta para que estén sensibles al Espíritu?
¿Cuántos Pedros hacen falta para que sientan la invitación del Señor a hablar con él, para que le dé las indicaciones de lo que él quiere que haga? La palabra de Dios dice que Dios estaba tratando con Cornelio por medio de un ángel, y nos dice la palabra de Dios que allá donde se encontraba Pedro comenzó a sentir la necesidad de orar. Se fue a orar, y estando orando dice que Dios le provocó un hambre terrible, una hambre que era tan necesario tener que parar la oración para comer. Y en eso dice la escritura que Dios le mostró un lienzo como una sábana tomada de las 4 puntas, y en esa sábana venían muchos animales inmundos que el judío no come. Entonces viene una voz y le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. En otras palabras, Pedro, aquí hay alimento. Y Pedro dijo: Señor, no, porque nunca he comido cosa inmunda, y esos son animales inmundos. Qué maravilloso habla el Señor. El Señor le estaba revelando que estaba a punto de llegar a la casa de Cornelio, que Cornelio era un gentil, y los judíos tenían a los gentiles como perros. Y dice el Señor a través de esa revelación: te estoy preparando para que cuando llegues a la casa de Cornelio no pongas peros, porque ya he preparado su corazón. Cuando Pedro vio todos aquellos animales inmundos que el judío no comía, y cuando dijo: Señor, nunca he comido cosa inmunda, el Señor le dijo: no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. En otras palabras, he estado trabajando con el corazón del inmundo Cornelio, del gentil Cornelio, así es que ya recíbelo como algo que yo he limpiado. Lo que llama mi atención es que llega Pedro a la casa de Cornelio y comienzan a dialogar, comienzan a darse testimonio de lo que ha sucedido y por qué están ahí. Y Pedro comienza a predicarles a Cristo, que murió, que fue a la sepultura y resucitó. Y vea lo que sucede en el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No se olvide, el apóstol Pedro está predicando el evangelio a Cornelio, pero lo está predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos aprender los siervos de Dios. Y en el verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí está el ejemplo de lo que debe ser el verdadero cristianismo. Nosotros acá en la tierra podemos hacer un montón de cosas. Podemos formarnos una idea, establecer un orden de lo que es el evangelio, pero aquí en la Sagrada Escritura tenemos el fundamento. Y la palabra de Dios dice que Cornelio y su familia nunca habían tenido esa relación con lo que era el evangelio. Por eso es que Dios se le manifestó a Cornelio por medio del ángel y le dijo: manda a traer a Pedro, porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Viene Pedro, comienza a predicarle al Señor que murió y resucitó. Estando la gente oyendo el primer mensaje del evangelio, ahí donde estaban escuchando el mensaje, ahí comenzaron a hablar en otras lenguas, porque el Espíritu tomó control de sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban escuchando de Cristo que había muerto y que había resucitado. Desde allá de lo profundo de su ser se identificaron con ese Cristo que murió y resucitó. Desde allá de su corazón le recibieron como su Señor y Salvador, y ahí se manifestó el Espíritu Santo. No hubo tiempo de que ellos levantaran la mano y dijeran: yo quiero aceptar al Señor Jesús como mi Señor y Salvador.
Era el efecto del poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios: cuando vine a ustedes no vine con excelencia de palabras humanas, de sabiduría humana, vine a ustedes con el poder de Dios, para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esa es la verdadera vida cristiana, ese es el verdadero cristianismo. Vamos rápidamente a ver otro punto muy importante allá donde nos quedamos. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del verso 26 en adelante. Dice, hablándoles a los corintios el apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Oiga lo que dice ahí: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vea lo que dice el verso 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como sus siervos, como sus súbditos? ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde? A nosotros nos corresponde lo débil, a nosotros nos corresponde lo necio, a nosotros nos corresponde lo que no es, porque todo lo que se haga a través de nosotros no será de nosotros, porque antes de conocer a Cristo no teníamos nada, y sin Cristo tampoco tendremos nada. El Señor Jesús dijo en Juan 15: si la rama está desligada de la planta de la uva, no sirve para nada, no puede llevar fruto. Verso 30: mas por Él, oiga esto, mas por Dios están ustedes en Cristo Jesús. O sea, están unidos a Cristo, son uno con Cristo, están injertados a Cristo, están dando fruto como ramas que están unidas a la planta de la uva, pero es por Dios. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, oiga esto, sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso es Cristo para nosotros, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Vamos a donde comenzamos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Luego dice el versículo 4: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vea, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto, una iglesia, yo creo que la que tenía más dones de parte de Dios. Si usted lee con calma esas cartas a los corintios, se va a encontrar que era una iglesia con tantas virtudes de Dios, con tantas bendiciones de Dios, con tantos dones de Dios, pero estaban perdiendo el tiempo. O sea, ya no estaban viviendo, ya no estaban experimentando la vida cristiana, se habían regresado. El apóstol Pablo dice: son cristianos carnales. En otras palabras, han vuelto al principio. Voy a comenzar de nuevo con ustedes. Pero vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, si realmente hemos alcanzado madurez espiritual, si realmente hemos tenido la experiencia de lo que es Dios en nuestras vidas,
si realmente somos sensibles al Espíritu que mora en nosotros, si realmente, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, si realmente soy obediente al Espíritu que mora en mí, dice, entonces vamos a hablar sabiduría celestial. Usted se ha dado cuenta que aquí en la Ciudad de México se habla en doble sentido. O sea que alguien de aquí de la Ciudad de México puede estar hablando delante de mí y puede hablar horas y horas y puedo quedarme yo sin entenderle. ¿Por qué? Porque habla en un lenguaje que solamente se entienden ellos acá y yo me puedo quedar sin entender nada, el caló que le llaman acá. Ahora aquí el apóstol Pablo dice, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, si nosotros realmente somos nuevas criaturas, si nosotros realmente somos hijos de Dios, entonces hablemos sabiduría de Dios, sabiduría que este mundo no conoce, sabiduría que este mundo, si nos escucha, no la va a entender. Imagínese, hermano, lo que está reservado para usted y para mí. Pero es necesario dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Es necesario decirle, Señor, toma esta vida. O sea que cuando nosotros tratemos de ponernos en forma nuestra corona, cuando nosotros tratemos de sacar lo que nosotros conocemos y lo que hemos aventajado y tantas cosas, ahí nos quitemos la corona delante del Señor. Pablo dijo, yo soy fariseo de fariseos. Dijo, en cuanto a la ley soy irreprensible, y comenzó a hablar de todo lo que él había alcanzado por sí mismo, por el conocimiento humano, por el conocimiento de la palabra de Dios. Aún el conocimiento de la palabra de Dios no sirve para nada si nosotros, al conocer lo que dice aquí, no le damos lugar al Espíritu Santo. De nada nos sirve llenarnos la mente de esta escritura si no le damos lugar al Espíritu Santo que ya ha hecho morada en nosotros desde el día que creímos en Cristo Jesús. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vea qué precioso. Imagínese que usted y yo hubiéramos alcanzado ya madurez espiritual. Estaríamos hablando de revelaciones, estaríamos hablando cosas que nos estremecieran aquí, estaríamos, hermanos, bajo la influencia del Espíritu Santo. Es más, ya no seríamos nosotros, sería el Espíritu Santo a través de nosotros. Se recuerda ya en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo tomó a cada uno y dice que todos hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Así es que, hermanos, no vamos a parar hasta que tengamos realmente la experiencia de la verdadera vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos muchos de los cristianos con otra religión y el cristianismo no es otra religión. Ni le puedo decir siquiera que es la única religión. El cristianismo es una experiencia con el mismo Dios, como ya lo vimos hace un momento allá en Romanos capítulo 8 versículos 15 y 16. Y el cristianismo es la actividad del Espíritu Santo a través de nosotros. Sabiduría, no de la sabiduría de este mundo. Imagínese. Por eso cuando usted se llena de Dios, puede venir hasta un presidente de una nación a pedirle consejo, a pedirle dirección, a pedirle oración, a pedirle que interceda a Dios por él para que pueda gobernar como debe de ser. Así eran los profetas del Antiguo Testamento. Los mismos reyes venían a ellos y no crea que le decían, usted que es el profeta de Dios. Venían y el mismo rey que gobernaba a todo el país venía y le decía, Padre mío, Padre mío. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahí en ellos estaba el mismo Dios manifestado en ellos. Por lo tanto, no le decían Padre mío al hombre, sino a aquel que estaba moviéndolos a ellos. Veían más allá del hombre.
ahí es donde se puede ver lo que es la autoridad y la gloria de Dios. Vea lo que dice aquí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, oiga, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Qué tremendo. Dice, el que ha creído en Cristo, el que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios, recibe o debe recibir sabiduría celestial que no puede ser comparada con la sabiduría tan especial que aprende un hombre allá en el trono. O sea que es sabiduría que está por encima de la sabiduría la cual aprenden aún los príncipes o los hombres muy importantes de una ciudad o de un país. En otras palabras, está más allá de la ciencia, está más allá de las tecnologías y está más allá de cualquier cosa que el hombre tenga en esta tierra. O sea, debemos hablar, los que somos hijos de Dios, sabiduría de Dios en misterio. O sea, cosas ocultas para el mundo, pero cosas claras, cosas entendibles entre nosotros, y no por nuestro entendimiento o por nuestra sabiduría, sino por la revelación del Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, hay sabiduría de Dios, hay sabiduría que es un misterio para el mundo, pero es una revelación para la iglesia. Esta es la sabiduría que estaba reservada para que nosotros nos gloriáramos, nos gozáramos, nos regocijáramos en tener esa bendición de parte de Dios, en entender los misterios de Dios. Venga a ver lo que dice enseguida. La que ninguno de los príncipes de este siglo o de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, por ignorancia las cosas espirituales, crucificaron al Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, lo que no se ha sabido, lo que no se le ha dicho a nadie, ni cosas que han subido al corazón del hombre, cosas que ni siquiera nos hemos imaginado, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una vez más, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos otra religión. Tenemos una relación íntima con Dios, y ya Dios se queda haciendo morada en nosotros, para que cuando nosotros vayamos a hablar, podamos antes de eso rendirnos al Señor y decirle: Señor, si yo hablo con mi sabiduría, si yo uso mis argumentos, solo te voy a echar a perder el trabajo. Señor, me rindo a ti. Señor, que no sea yo hablando, que seas tú hablando, como dijo el Señor en Juan capítulo 14, que dijo: las palabras que yo les hablo no son palabras de un hombre nada más. El Padre que mora en mí es el que habla estas palabras. En otras palabras, si ustedes escuchan sabiduría que no se puede rebatir, quiere decir que es sabiduría de Dios. Si ustedes ven obras que nadie puede hacer, quiere decir que es el mismo Dios. El Señor Jesús les decía a los judíos: si por el dedo de Dios o por el poder de Dios echo fuera a Satanás, sepan que ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Qué preciosa es la palabra del Señor.